Y de ahí acudió al IMSS a realizar su solicitud para el tema de el pago de una pensión de viudez, y si traía hijos, a lo mejor también el tema de una pensión de orfandad. Me imagino, por lo que dice el contexto de la jurisprudencia. ¿Qué sucedió? Bueno, que a lo mejor otorgan la pensión a la concubina, bueno, la otorgan, aparece la esposa hace la misma solicitud y el IMSS le dice, ¿sabes qué? Vamos a suspender el pago a la concubina y hasta que no me traigan una resolución en donde me establezca a mí a quién de las dos voy a pagar, ya había admitido a la concubina, casi estoy seguro que así fue. Ya había admitido entonces a la concubina, ya le estaba pagando a la concubina, llegó la esposa, mete documentos y suspende. Y el IMSS dice o emite su resolución, se suspende a la concubina el pago y por cuanto hace a la esposa, le dejo a salvo sus derechos para que los haga valer de forma correspondiente. ¿Qué hace la esposa? La esposa abre un juicio de declaración de beneficiarios. Es lo que abre. ¿Cuál es el objetivo? Pues acreditar que ella es a la que se le tiene que pagar el tema de la pensión de viudez. No sé si traiga hijos de ella, la esposa. Uno. Bueno, también pensión de orfandad. Y que se deje sin efecto la pensión que ya se le venía pagando a la concubina. Me imagino que eso fue lo que buscó. Se agotó todo el procedimiento y en su momento el asunto, por la trascendencia y por la importancia, fue que llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué resuelve la sala? ¿Qué resuelve? Ayúdenme ustedes ahí con eso. ¿Qué resuelve? O sea, sé que resolvió que a ambas le tienen que dar. A ambas. ¿Pero por qué? A ambas se le va a dar, y esa va a ser la indicación para el IMSS, que se les pague a las dos. ¿Pero por qué a las dos? ¿Por los hijos? No, déjame su razonamiento jurídico. Atendiendo la jurisprudencia. Ante los criterios de protección a la familia. Ajá, atendiendo criterios. Ajá, pero ¿qué más? Porque no había disuelto el vínculo matrimonial. Aparte, hay algo más importante ahí. Limitantes en la ley. ¿Qué más? Tiene que ver con cuestiones de que no le vulneren derechos a una y a otra. Dice que algo de los roles en las familias, ¿no? Que los roles en las familias hoy en día han venido cambiando. Habla de eso, ¿no? ¿Sí o no? Es que no lo puedo ver porque no, mis datos no me dan. Las familias se conforman de maneras distintas a las aceptadas tradicionalmente. Es correcto, ajá. Esa es la parte medular, que las familias hoy en día se conforman de forma distinta a la del pasado. Que a lo mejor en el pasado estabas tú casada civilmente y entonces la ley prohibía que tuvieras tu otra relación o que eras castigado por tener otra relación, ¿no? Y que incluso aquella persona que tuviera una segunda relación ya no podía acceder a derechos. Bueno, todo eso ha ido cambiando, todo eso ha ido evolucionando y entonces la jurisprudencia dice que le van a dar derechos a la esposa y le van a dar derechos a la concubina. El antecedente de fondo yo no lo conozco porque no es mi asunto, pero principalmente este criterio salió para el efecto de no vulnerar derechos humanos y darle igualdad a ambas partes. No sé, se me ocurre. Ajá. Acá dice algo que dice en atención al principio de primacía de la realidad. De lo que está pasando, Sí, claro, de lo que de lo que hoy en día se vive en el país, de lo que hoy en día se vive y lo que significa ahí, insisto, puede ser, se me ocurre que el antecedente haya sido el siguiente, que en su momento la persona sobre el cual reclaman derechos estuvo casado, no se divorció, estableció una relación de concubinato por otro lado, que no pudiéramos llamarle concubinato porque está casado, pero aún así estableció esa relación y al establecerla generó derechos. Y entonces la jurisprudencia dice que tenemos que atender a la actualidad, lo que está pasando en la actualidad. Y por eso dice que las familias hoy se conforman de forma distinta y que en atención a eso es que se emite ese criterio jurisprudencial para darle a ambas igualdad de derechos. ¿Vale? Bueno, y reitero, la jurisprudencia va encaminada
hacia la materia laboral y hacia la materia administrativa, pero nosotros en materia familiar la podemos tomar como referencia para algún asunto. Para algún asunto la podemos tomar como referencia. ¿En dónde puede ser? La quiero ocupar, ya salió, y yo quiero hacer uso de ella en derecho familiar. ¿En qué supuesto sería? Pues en protección a alguna concubina, ¿no? Que solicitara algo similar y apegarse a esos principios y a esos derechos que a lo mejor se pueden corresponder y que desconozca a ella en su calidad de concubina que puede acceder a una pensión. Herencia, o sea, exactamente. Puede ser herencia, puede ser pensión, ahí la podemos jalar. No nos aplica de forma directa a esos supuestos, pero nos da la referencia de que ya hubo un criterio que está tutelando derechos allá en igualdad de condiciones. Si yo la traigo acá, ejemplo específicamente, al reclamo de un pago de pensión alimenticia provisional, que la persona esté viva, es decir, que el deudor alimentario esté vivo y que por un lado le reclamó la esposa alimentos y por el otro lado dice esta persona de acá que es concubina, también hay que darlo. No va a tener la calidad de concubina, ya lo hemos platicado el cuatrimestre pasado, pero sí se estableció con la segunda una relación de hecho, que al final de cuentas los fines de esta relación con los fines que fue esta es la misma, la de sustentarse en una familia. Y por esa situación es que la segunda, que no tiene la calidad de concubina, pudiera acceder a un reclamo de pago de pensión alimenticia, aún sin estar disuelto el vínculo matrimonial. Dice el artículo 141. Y marcamos ahí, vamos a marcar. Dice, el concubinato es la unión de hecho. El concubinato es la unión de hecho. ¿Qué es el matrimonio? Un contrato. Un contrato. Y en el concubinato es la unión de hecho de dos personas que se establecen para poder desarrollarse como una familia. Ahora bien, hay reglas que se deben de cumplir para que esa figura del concubinato se dé. Dice el artículo 1568 en relación con el 139 bis. ¿1500 qué? 1568 en relación con el 139 bis. Que para que el concubinato se dé, debe de existir una relación permanente, viviendo como marido y mujer bajo un mismo techo de manera ininterrumpida por un periodo de 3 años o un tiempo menor si han procreado hijos. Nos dice el artículo que también para que se dé el concubinato, las partes que se van a establecer como marido y mujer deben de estar libres de matrimonio. Así lo establece. Entonces el código aquí, ese artículo es un poco ambiguo en el sentido de que hoy en día aquella persona que no tiene la calidad de concubina, pero que sí tiene ya un periodo de 3 años o un tiempo menor, pero que ha procreado hijos, sí puede acceder al reclamo de una pensión alimenticia, pero no podemos sustentar esa petición con fundamento en este artículo. No lo podemos sustentar porque nos van a decir que no. ¿Con qué tenemos que sustentarlo? Con la Constitución. Con la jurisprudencia. Con la jurisprudencia. Acuérdense lo que dice el artículo 14, último párrafo de la Constitución. Sáquenla, por favor. 14, último párrafo. En los juicios del orden criminal. No, eso dice. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y aparte de esto se fundará en los principios
buscamos o el derecho que estamos reclamando no se encuentra en la ley, no. No, ya será la interpretación del juez o La interpretación. ¿Y esta dónde está? En la jurisprudencia. Es en ese orden, ¿eh? Dice, las sentencias en los juicios de orden civil deberán ser conforme a la letra. ¿La letra dónde está? En la ley. A falta de letra, en la interpretación. ¿En dónde? En la jurisprudencia. A falta de ley, jurisprudencia, en los principios generales. Principios generales. ¿Qué son los principios? Como los legales que tenemos. Como es que Pues que lo que no hay, lo que no está escrito, eso es, o sea, lo dice el mismo artículo que le habla de los principios generales. es que para un intendente nosotros podría ser como un dicho que nosotros empleamos en materia de derecho, que es como Un refrán, proverbio. prácticamente, es como si fuese una interpretación, pero trata como que un dicho. Es correcto, es como si fuese una interpretación, solamente que no lo vamos a encontrar en una norma jurídica, no lo vamos a encontrar en la ley, no lo encontramos. Esto es derecho natural, que viene o principalmente se da con el tema de la costumbre. Cuando la sociedad hace algo repetitivo, decimos que se vuelve a veces ley, ¿no? Veterata consuetudinaria. Y ya en su momento sí se regula. Puede ser que eso que se hace de forma repetitiva se tenga que regular. Ejemplo, en su momento, cuando el uso del teléfono celular, ¿no? Que no estaba regulado el tema de compartir información. Fue algo que fuimos haciendo repetitivo y que de ahí empezó a generar daños a terceras personas por la información que se compartía hasta que se reguló. Ok, bueno, entonces, nuestro artículo dice que la sentencia debe ser dictada conforme a la letra, es decir, conforme a la ley. De ahí, conforme a la interpretación. Y por último, si no lo hay, de acuerdo a los principios. Y entonces, si nuestro código dice, en el artículo 139, que el concubinato es la unión de hecho entre dos personas sin que exista un contrato entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio, que decidan compartir la vida y apoyarse mutuamente. Así dice. Entonces yo no puedo, si voy a representar a una persona que ha establecido una relación con su pareja y que llevan viviendo 4 años y tienen un hijo, yo no puedo decir que ella es concubina, porque de entrada no lo es. No lo es. Pero sí se establecieron para hacer una vida en común, sí se establecieron para ayudarse mutuamente. Están haciendo o están llevando a cabo los fines esenciales del matrimonio. Y entonces a lo mejor en su momento hay alguna discrepancia, hay algún problema y necesito yo reclamar algún derecho, alimentario principalmente. Pero no puedo sustentar mi petición en el 139. Tengo que ir a ver la jurisprudencia. Y sí vamos a encontrar, ahí vamos a encontrar. Y entonces con la jurisprudencia vamos a realizar la solicitud. ¿Ok? bis, por favor. A ver. Los concubinos tienen derecho y obligaciones recíprocos siempre que hayan vivido en común en forma constante y permanente por un periodo mínimo de 3 años que proceden inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que alude este capítulo. Ahí está una regla, 3 años. Ajá. No es necesario el transcurso del periodo mencionado cuando los reunidos los demás requisitos tengan hijos o hijas en común. Okay. Por una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguna se reputará con concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar en el otro una indemnización por daños y prejuicios. Esa parte está importante, ¿eh? A ver, dale lectura luego. Si con una misma persona se establecen varias uniones del tipo antes descrito, en ninguno se reputará concubinato. Quien haya actuado de buena fe podrá demandar del otro una indemnización por daños y prejuicios. ¿Cómo lo entienden? Ahí, a ver. Pues, ¿dónde pudiera aplicar eso? Si la persona no tenía conocimiento de que la pareja estaba casada. Yo digo que es más bien si esa persona tiene relación de concubinato no solamente con una mujer, sino con otra. La que haya actuado de buena fe, en este caso que no haya sido infiel, por así decirlo,
podrá demandarlo por daños y perjuicios que serían. Vale. Que vendría Ajá, que siendo- vendrían siendo que quiere estar con varias personas, varias concubinas a la vez. Ahí en ese momento aplica. Poliamor. Ándale, una relación poliamorosa. ¿Te escucho, verdad? Es lo mismo, nada más que pues de buena fe la persona, vamos a suponer, yo vengo y me caso con No, No te No, casas. no, pero yo no tengo el conocimiento de que Juan tiene más concubinas aparte o tuvo más concubinas aparte. O Pues es yo por buena fe, por no tener conocimiento de eso, siempre yo puedo venir a reclamar. O estoy mal. ¿Te escucho, verdad? Que la concubina tenga otra pareja. O sea, que yo sube con él, pero tengo otra pareja. O viceversa, también O puede sea, ser. pero para más entendido, lo Sí. capto. Que usted haga las veces, o sea, que tenga varias relaciones. Ajá, que tenga varias relaciones. Pero que la otra persona no sepa que él tiene una Ajá, relación. que- ¿No? Y ahí ella estaba Que no haga teniendo caso a una sus fe. amigas. Bueno, el punto aquí es que, a ver, vamos a supuesto de que hay varias, o sea, 3 relaciones, que las 3 son parecidas o equiparables, parecidas al concubinato. La ley de entrada dice que ninguna de ellas se reputará concubinato. De entrada, dice ninguna de ellas, pero el que haya actuado de buena fe sí puede demandar al otro los daños correspondientes. A eso se refiere el artículo. ¿Vale? Bien. Nada. ¿Y cuál es la que sería la devolución? La que no tuvo conocimiento, pero tiene que demostrarlo, porque no solamente basta el hecho Decirlo. de que diga, tendrá que demostrar que ella, y eso va a estar difícil, ¿eh? O sea, eso en el juicio, no, porque también el otro puede decir, Porque hay unas, por ejemplo, que es muy poco probable para que no lleguen a tener hijos, que tienen a la esposa, a la pero eso no significa que Que no sabía. sabías. O sea, el tener hijos no significa, No, pero hay una, el antes decía que no aplicaba tanto, que a lo mejor no va con muchos niños, o sea, que sí una bueno, ok, los niños están protegidos. A ver, ojo, los niños, si yo tengo una relación con una, tengo otra relación con otra, y tengo otra relación con otra, los hijos están protegidos en cualquiera de las relaciones. Mientras estén reconocidos, en cualquiera de las relaciones están protegidos. Lo que no está protegido es el derecho. ¿Cuál de ellas es la que me puede reclamar a mí algo? La que pudiera reclamarme a mí algo no necesariamente va a ser la que tenga hijos míos. A lo mejor la otra. La que tenga mayor. Y el orden, por ejemplo, la primera, la esposa. No, dice el código quien agredir. Ah, lo quería preguntar, solamente uno. Y eso va a estar muy complicado, porque hay que ir al juicio y acreditar, y eso va a estar difícil. O sea que es poco probable que pase. Poco probable. Solo uno puede acreditar, ¿no? Una persona. Y si lo expresó con una acreditación por expresarlo ante la. Bueno, si yo soy el que ando haciendo cosas y lo expreso, pues entonces ahí sí yo diría quién es, a quién le mentí, ¿no? Sí. ¿A quién le mentí? A lo mejor en el desahogo de la prueba confesional, que establece el código de procedimiento, cuando me formulen la pregunta, puedo yo confesar que sí, que yo la engañé y que ella no tenía conocimiento de eso. Pero ya sería en el propio procedimiento. Puede pasar que le mentí a 2, pero esta no supo. O este sí supo. Lo complican mucho ustedes. No, es que hay más. Seguimos. Las novelas de civil. 139, Lo vi en la Rosa de Guadalupe. 139 cuatro y 139 quinches. El concubinato genera derechos alimentarios y sucesorios, Ah, sí. independientemente de los demás derechos y obligaciones reconocidos en este código o en otras leyes. 139 quinquies. Al cesar la convivencia, quien se encuentre en desequilibrio económico tendrá derecho a una pensión compensatoria. Esta prestación durará hasta que este desequilibrio se haya resarcido. No podrá reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud. Ok, bueno, estos dos artículos nos hablan de algunos de los derechos que puede reclamar la concubina o el concubino, ¿eh? Para ambos lados es igual, ¿eh? Para ambos lados. Sin embargo, el punto que creo que lo comenté, no me acuerdo, es que hoy en día te cases o no te cases,
ya la concubina, el concubino tienen los mismos derechos. ¿Qué hace la diferencia? El contrato. Solamente eso es lo que hace la diferencia. El contrato de matrimonio. Porque de ahí en fuera, si te colocas en estos supuestos, y si ustedes regresan al capítulo de matrimonio, son los mismos derechos. Estés casado o no estés casado, una vez que cumplas esos requisitos, son los mismos derechos. La única diferencia es el contrato de matrimonio. ¿En dónde encontramos mayores ventajas? A ver, ustedes ayuden. ¿En el matrimonio o en el concubinato? En el matrimonio están igual. Bueno, yo considero. En la actualidad en ambas. Que están ahorita en igualdad por lo de la igualdad de roles. Bueno, tenemos los mismos derechos, solamente que con el matrimonio accedemos más rápidos a X derechos. O sea, con el matrimonio, presentando el documento, accedemos más rápido, ¿no? Por ejemplo, si fallece la persona, no es necesario que yo acredite concubinato y dependencia económica. Basta el hecho que presente yo el acta de matrimonio al nacimiento con eso. Si yo digo que soy concubino o concubina, entonces me van a mandar al juzgado a que acredite jurisdicción voluntaria, dependencia económica y concubinato. Si yo quiero afiliar a mi pareja, si es mi esposa, presento el acta, pero si es mi concubina, me van a pedir mayores requisitos. Entonces, esa es la única diferencia. Sin embargo, al final, los derechos son iguales. Bueno, divorcio. Tenemos 3 tipos de divorcios. 3. Tenemos el divorcio incausado, el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio administrativo. ¿Okay? ¿Qué es el divorcio? ¿Qué es el divorcio? La disolución del matrimonio. La disolución del vínculo matrimonial. La disolución del vínculo matrimonial. El primero, el que está previsto en el artículo 140, 141 y 142, nos habla del divorcio incausado. Y el divorcio incausado es aquel que se da cuando alguno de los consortes no está de acuerdo en disolver el vínculo o no quiere otorgar, en este caso, el divorcio como tal. Y ante esa situación nos obliga a nosotros, al que desee solicitar el tema del divorcio, a abrir un juicio ordinario civil. Perdón, un juicio civil en la vía sumaria. Juicio civil en la vía sumaria. ¿Por qué se llama vía sumaria? Bueno, se llama vía sumaria porque el divorcio se debe de resolver a la brevedad posible, o sea, de forma inmediata. Express. No express, pero de forma inmediata, o sea, lo más rápido que se pueda. Vía sumaria. Vía sumaria, ajá. El divorcio incausado se tiene que resolver a través de la vía sumaria. La vía sumaria significa que debe